Y continuamos. Veamos al cuerpo físico primero. Muchos factores determinan cómo se manifiesta. Hace mucho que la especie humana optó por un proceso de nacimiento físico en vez de simplemente proyectar el cuerpo adentro de un campo creado por el espíritu. Más tarde veremos por qué. También la concepción se diseñó como una manera de diversificar el conjunto de genes y así permitir una infinita variedad de diseños genéticos físicos. En el momento de su concepción, la de cada uno de ustedes, dos diseños completos de ADN se mezclan para conformar un tercero. A medida que el huevo se divide y que las células se forman, las unidades de energía consciente colaboran para formar partículas subatómicas, luego átomos y después moléculas. Este proceso está guiado por patrones contenidos en su ADN, el diseño general de su cuerpo físico en particular. Ustedes, como espíritu, cuidadosamente labraron su ADN a partir del de sus padres. Ustedes habían seleccionado a sus futuros padres debido a su genética y la clase de condiciones y de circunstancias familiares que ustedes querían para su encarnación, a punto de sucederse. En colaboración con sus yo espirituales, ustedes tres decidieron el momento de la concepción basándose en unos factores muy complejos. Los astrólogos apenas han vislumbrado una pequeñísima parte de semejante complejidad. Los científicos han descodificado apenas una fracción de los millones de piezas de información almacenadas en el ADN, en adición a las características físicas de cada uno de ustedes. El ADN también contiene la historia de todas sus encarnaciones a través del tiempo y la historia de cada especie que alguna vez haya vivido o que alguna vez llegue a vivir. Ustedes pueden ver al ADN como una serie de moléculas, de proteínas, pero al igual que un holograma, debe leerse en su totalidad para obtener el máximo resultado. Durante los primeros meses de la generación, perdón, durante los primeros meses de la gestación, la energía consciente que forma sus células lee el ADN y lo descodifica para saber qué clase de célula debe construir. Las células en crecimiento, también conscientes a su manera propia, se afinan con las células en crecimiento, también conscientes a su manera propia. Se afinan con las células, con el molde del cuerpo físico y con el futuro simultáneo, para guiarse respecto a cómo ir creciendo. Se organizan a sí mismas, jalando mayores unidades de energía para que se manifiesten como los tipos de átomos necesarios y se multipliquen adentro de la envoltura general especificada en el ADN para su función en particular. La conciencia de una célula que opta por ser una célula del hígado, por ejemplo, jala energía y se divide para formar otras células de hígado. A medida que el desarrollo físico de ustedes continúa, ellas se multiplican adentro de la onda estacionaria que va creciendo gradualmente, establecida para el hígado. El crecimiento es muy rápido en un comienzo y más lento hacia el final de la gestación. El crecimiento continúa
durante varios años y finalmente se estabiliza para efectuar solo los reemplazos que sean necesarios. Así pues, sus cuerpos físicos están construidos de ondas estacionarias adentro de ondas estacionarias, adentro de ondas estacionarias a medida que la conciencia de sus cuerpos, a punto de emerger, forma átomos, moléculas, células y órganos, bajo la guía de su yo espíritu, y algo parecido a una versión futura de su cuerpo, la cual actuó como diseño. Una vez creado y ya crecido hasta su tamaño normal, a su cuerpo físico no se le deja hasta que se le acabe la cuerda, como si fueran un reloj. La energía que conforma las partículas de sus cuerpos se refresca varios millones de veces por segundo. Sus cuerpos, en efecto, se están recreando constantemente de acuerdo con el diseño de su ADN y con las formas de pensamiento del diseño mental que ustedes mantengan respecto a sus cuerpos. Sus cuerpos son unas milagrosas entidades con conciencia propia. Se regulan a sí mismos de una manera soberbia. Se la pasan consultando al yo más grande de ustedes la mayor parte de su información. A través de la resonancia, los pensamientos y las emociones que cada cual mantenga respecto a sí mismo poseen un enorme impacto sobre la conciencia de sus cuerpos. Un temor de enfermedad o de muerte podrían literalmente programar a sus cuerpos para que se enfermen. De igual manera, pensamientos de buena salud y de dichas de vivir programarán a sus cuerpos para desencadenar sus propios procesos de sanación. Estos poderes manejarán la corrupción del ADN celular, a menudo la causa del cáncer, y las condiciones normalmente atribuidas al envejecimiento. Esta explicación ni siquiera ha comenzado a tocar la complejidad de lo que verdaderamente sucede. Incluso la más pequeña reflexión acerca de cómo es que ustedes crecen sus cuerpos los dejaría asombrados respecto a ustedes mismos. Este temario, a manera de curso, tiene la intención de apenas mostrarle cómo es que sus cuerpos, que ustedes creen sólidos, son en realidad energía ordenada en una serie de ondas estacionarias, las cuales aparentan ser, para sus sentidos físicos, un continuo de partículas subatómicas, átomos, moléculas, células y órganos, y finalmente el cuerpo completo. Cada unidad de energía está plenamente consciente de su papel y gustosamente colabora en la estructura que ustedes conocen como su cuerpo, de acuerdo con sus imágenes de la realidad. Ustedes podrían sorprenderse de que sus cuerpos sean conscientes, pero no me refiero a conciencia, tal y como ustedes entienden el término. El cuerpo de ustedes conoce, por ejemplo, cómo hacer latir su corazón, digerir la comida y sanarse a sí mismo. Está al tanto de los ciclos de la luna, de los planetas y de las estrellas, y constantemente usa estos ciclos y se adapta a ellos. Después de todo, está compuesto de la energía consciente tomada del mismo inmenso campo planetario. En este sentido, el planeta y el espíritu
desempeñaron un papel mucho más preponderante en el nacimiento de ustedes que sus propios padres biológicos. Aquello que ustedes consideran que es su conciencia es realmente una mezcla de varios tipos diferentes de conciencia, a pesar de lo cual conforman una unidad subyacente. La conciencia subatómica está al tanto de los inmensos campos cósmicos en los cuales interactúa con todas las demás conciencias subatómicas. La conciencia celular, basada en el diseño del ADN y conteniendo la grabación de las experiencias de tu vida, de tus pensamientos y de tus emociones. La conciencia del cuerpo, es decir, la conciencia celular, más algunas ideas propias. Sin embargo, el cuerpo depende en gran forma de las creencias del cuerpo mental para su propia imagen. Las emociones que fluyen a través de ustedes en el momento, sobrepuestas con las emociones del pasado, a las cuales se han aferrado en vez de dejarlas fluir. Los pensamientos y las creencias que ustedes utilizan para estructurar la realidad. Sean conscientes de que cualquier creencia no es más que una opinión acerca de la realidad. La conciencia espiritual, la intuición o el conocimiento directo. Este aspecto se conecta con aquello que con frecuencia han sido denominado la mente universal. Es, en verdad, parte de un diseño oculto desde el cual la realidad fluye y contiene, entre otras cosas, los arquetipos de su especie, los aspectos heroicos de la humanidad. A través de este tejido conector para la realidad física, ustedes pueden acceder a otros tiempos, a otros lugares y a otras dimensiones. Mis queridos, haré otra pausa, la última de esta lección. Muchísimas gracias. Vuelvo de inmediato.